Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, tenemos varios temas para desarrollar en el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, que es Liliana Negre de Alonso. Tiene una particularidad, es senadora. Y además de senadora, Liliana Negre de Alonso, de alguna manera, está muy interiorizada de todos los temas que están de alguna manera pesando en el mundo legal, ¿no? Me refiero al digesto jurídico y me refiero también, sin duda alguna, a todos los arreglos que supuestamente ha hecho el gobierno, como el caso de Repsol. Bienvenida sea. Muchas gracias por Muchas gracias por estar aquí. Liliana, usted, antes que nada, me gustaría comunicar a la audiencia sus antecedentes, porque digamos que es muy importante. Liliana se desempeñó como jueza en la ciudad de Villa Mercedes entre el 81 y el 83. Su incursión en política se intensificó en la década del 90 a partir de su cercanía política con los hermanos Rodríguez Sá. Durante los sucesivos mandatos de Adolfo Rodríguez Sá, Negre de Alonso ocupó distintos cargos, desempeñándose como fiscal de Estado de San Luis entre los años 96 y 98. En el 99 fue candidata a diputada nacional, hoy es senadora. Bien, ¿qué hizo usted, qué dijo usted y cómo se portó usted frente al tema Repsol? Bueno, nosotros cuando fue si lo de... se quiere poner cómoda y tiene un almohadón. Está bien, cuando fue lo de YPF, la estatización de YPF, que en realidad fue una confiscación, nosotros dijimos que realmente era una patoteada lo que estaban haciendo y que nos iba a traer consecuencias graves en nuestras relaciones con España. Bueno, porque muchas de nuestras exportaciones a la Unión Europea tenían un porcentaje muy importante, el que iba destinado a España. Por supuesto, todos dijeron que no. Acuérdense lo que decía el ministro Kicillof, no vamos a pagar ni un peso, sí. Hay daños ambientales. Fueron al cadalso pagando. Exactamente. No solo que pagaron, sino que pagaron sin cumplir estrictamente toda la investigación que el Tribunal Fiscal de la Nación debió hacer, pero mucho más grave que eso, porque fíjese que los gobernadores, cuando se expropió YPF, los gobernadores, salvo Salta, todo el resto y Tierra del Fuego tampoco, todo el resto de los gobernadores dijo que tenían daños ambientales. Uh-huh. Bueno, tener daños ambientales significa que estaban reclamando una indemnización y que se la iban a reclamar a Repsol. Ellos terminan siendo parte de la sociedad anónima con un porcentaje, ahora pagamos, digamos, y ellos tienen que pagar ese porcentaje, pero no quieren pagar el porcentaje, tampoco quieren renunciar al daño ambiental, y entonces todos los argentinos vamos a tener que finalmente pagarles el daño ambiental que ha producido Repsol. Sin duda Porque alguna. si ellos van a la Corte en reclamo del daño ambiental, como Argentina es la que estatizó, el resto de las provincias que no recibimos regalías petroleras, no formamos parte de la sociedad anónima de YPF, tuvimos que participar en esa estatización, pagar la estatización, pero además no se le exigió a los gobernadores renunciar a los juicios que anunciaron que iban a hacer. Sí. Ahora cambian los gobernadores, el 2015. Yo, si voy al gobierno de una provincia petrolífera y tengo daño ambiental, lo primero que hago es accionar para... ¿Qué hacer frente a la impunidad con la cual se mueve el gobierno en todos los ámbitos, especialmente en el Parlamento? ¿Qué se puede hacer? Ellos desconocen absolutamente la Constitución. Lo que ha pasado con el digesto jurídico es una prueba palmaria de que para ellos la Constitución es una cuestión absolutamente menor. Fíjese que cuando se hace la reforma constitucional se pone una cláusula que todas aquellas delegaciones del Congreso al Poder Ejecutivo, o sea, para que la gente lo entienda, donde el Congreso le autorizó al Poder Ejecutivo a dictar leyes, con anterioridad a la Constitución del 94, iban a caducar en 5 años. Bueno, se fueron dictando distintas prórrogas, hasta que finalmente, en el año 2009, se dijo que la prórroga era por un año, solamente por un año, se formó una comisión, que la integramos todos los partidos políticos, y la comisión hizo el listado de las leyes que caducaban. Y entonces, por ejemplo, caducaban las facultades del Código Aduanero para las retenciones.
Por Yo cuando ejemplo, hice mi discurso... ejemplo importante. Claro, cuando hice mi discurso dije, hoy viene el caballo del apocalipsis para el campo, porque destruye todo ese corset que tiene. Por ejemplo, la ley que hubiera facultado a Marco del Pon a dictar las normas para el cepo cambiario. En eso yo publiqué un artículo en el diario La Nación diciendo que el cepo cambiario era ilegal porque ella no tenía facultades porque habían caducado esas facultades. Bueno, viene el digesto jurídico y yo digo, vino la resurrección de Lázaro. Veo que Lázaro en el Evangelio estaba muerto, el amigo de Jesús. Después de 3 días él viene y lo resucita. El milagro. Bueno, eso ha pasado con el digesto jurídico. En el digesto jurídico, digamos, es la piel de cordero y el lobo con piel de cordero. Se presenta como una cosa muy buena de una organización legislativa y resulta que se resucitan con efecto retroactivo leyes que caducaron en el 2010. Entonces hoy, y se abre un periodo de 180 días. Bueno, hay una especie, tal como usted comenta y describe esta geografía legislativa, es tierra de nadie. Hay una especie de sensación de que el gobierno actúa con impunidad, que se mueve con impunidad en una tierra de nadie. Sí, o sea, además uno les dice, esto en la pirámide jurídica está mal, la Constitución dice otra cosa y ellos discuten, aunque tengan la ley en la mano, que lo que pasó con el biodiesel, que lo hemos acompañado al biodiesel, por supuesto, porque es muy importante para la Argentina, pero les empezaron a aplicar un impuesto al biodiesel en el año 2011, cuando había una ley que decía que estaban eximidos hasta el 2013. Una cosa, por eso yo digo que son contribuciones voluntarias que hicieron las empresas productoras de biodiesel, Claro. porque no había ninguna norma que los obligara, Claro, solamente los ROE de la exportación de la soja, ¿verdad? Claro, claro. Como había que conseguir los ROE, había que pagar el impuesto. Sí. Nosotros hemos acompañado, por supuesto, la exhibición esta, pero hemos denunciado las irregularidades que tiene la formación del proceso legislativo. Sí, es muy interesante, ¿no? Porque lo que usted plantea es la falta no solamente la falta de criterio, sino la falta de conocimiento que hay en la actividad parlamentaria. La falta de equilibrio entre los poderes. Por supuesto. ¿No es cierto? Eso es elemental. Es decir, el Poder Ejecutivo no respeta ni al Judicial ni al Legislativo, y tiene al Legislativo como una escribanía. Pero además, en el Legislativo hay poco criterio de conocimiento jurídico, habida cuenta de todos los errores que se han... No, yo creo que no hay poco criterio. Yo creo que hay senadores del oficialismo muy preparados, ¿no es cierto? Como puede ser el senador Aníbal Fernández, el senador Pichetto, el senador Guinle. ¿Están bien preparados? Fuentes, son todos senadores abogados, presidentes de comisiones fundamentales, y que me parece que no ignoran esto de ninguna manera. Creo que es una, bueno, como dice en la biblioteca, puede ser de un lado o de otro, pero ellos le dan una interpretación política a la cuestión y siguen adelante. Yo creo que las leyes que están viniendo ahora es para regularizar todas estas desprolijidades o irregularidades que se han cometido con anterioridad. Yo digo, el día de mañana la señora Marco del Pon tendrá que responder por todos los daños y perjuicios que ha causado con el cepo cambiario, que fue una presidenta de facto, porque en realidad ella nunca tuvo, digamos, continuó sin acuerdo del Senado, tuvo acuerdo por un periodo muy limitado, y además usó de facultades delegadas que no estaba autorizada por la Constitución Nacional. Se creía que era miembro del Poder Ejecutivo, o sea, tendría que haber dictado un decreto del Poder Ejecutivo, y directamente ella dictaba resolución y decía, bueno, no se puede comprar más dólares, cuando es una función del Congreso de la Nación, fijar el valor de la moneda extranjera, de la divisa, etcétera. ¿Usted tiene esperanzas de que en el futuro inmediato, digamos, después del 2015, haya una revisión de la gestión del gobierno anterior y de los 2 gobiernos anteriores, y que, en fin, que los funcionarios se enfrenten a... Yo creo que la revisión ya está haciendo hoy, ¿no es cierto? Hoy hay una fuerte investigación y cuestionamiento. Pero me refiero a fondo, donde se ponga en cuestionamiento la gestión. Sí. Digamos, la gestión tiene fortaleza y tiene debilidades, porque tampoco
vamos a desconocer las fortalezas que la gestión tiene, claro. ¿no? Yo estuve recientemente en Boston, en Harvard, y bueno, en un curso sobre gobernabilidad, y cuando se hablaban de los temas sociales, por ejemplo, Argentina está encabezando el ranking de protección social con la asignación universal por hijo, con la incorporación de las pensiones no contributivas, con la incorporación de la jubilación del ama de casa, con aquellas personas que en la crisis quedaron fuera. Entonces, desde ese punto de vista, la Argentina está bien posicionada a la luz de lo que está ocurriendo en el resto de los países, inclusive en los países limítrofes al nuestro. Ahora, lo que es absolutamente claro es que hay una falta de respeto absoluto por la Constitución, absoluto. Y esto de la cláusula octava, que es mucho más amplio, porque son 100 y pico de leyes, algunas muy técnicas, ni vale la pena. ¿A qué se refiere cuando habla de la cláusula octava? La cláusula octava de la Constitución es la que dijo que todo la delegación legislativa anterior a la reforma de la Constitución había que ratificarla o caducaba en 5 años. Sí. Estos 5 años se prorrogaron hasta el 2010. En el 2010 no se prorrogó más, cayeron y los funcionarios siguieron usando estas facultades. Uno, la señora Marcó del POM, ¿no es cierto? La siguió. Otro caso es algunas normas impositivas. Otro caso, las retenciones al campo. Bueno, esto indudablemente va a abrir este digesto jurídico que yo le llamo también el caballo de Troya, porque cuando se lo abra va a ser un río de inconstitucionalidades. Un río de... ¿Cómo será que fijan un plazo de 180 días? Y aprovecho para alertar a la ciudadanía y sobre todo a los operadores del derecho, a los profesionales, que dice que hay 180 días para que los ciudadanos puedan impugnar, hacer observaciones respecto de esta norma. No hay ninguna comunicación a la población, todavía no, bueno, todavía no se ha, no ha sido sancionado. No sé si la señora presidenta lo irá a vetar, ¿verdad? Vamos a esperar que se publique en el boletín oficial, pero tiene otra delegación legislativa nueva a favor de una comisión, ¿no es cierto?, sin pasar por el Pleno, por el resultado de esas observaciones. Entonces, se ha perdido el equilibrio de poderes y la Corte se los está marcando. Recientemente, con este otro fallo de abril, se lo ha marcado claramente con esta resolución del Ministerio de Planificación, ¿no es cierto?, donde le dice que han dictado una norma en uso de facultades delegadas que no tenían. Bueno, se lo dictó con la Ley de Modificación del Poder Judicial, etcétera. Le viene marcando la Corte Suprema de Justicia, le viene diciendo atención, atención, sí, pero el Ejecutivo es sordo y ciego. No, eso sí, la prueba es contundente. Por ejemplo, en el día de ayer, que votamos por unanimidad esta norma del biodiesel, bueno, se negaron a reconocer que había habido un exceso de uso de facultades. Y estaba una ley que dice que es por 10 años y decían que no era por 10 años y está en el texto de la ley. Creo que es una posición política que ellos tienen en estos 2 años que les quedan de ir prolijando las desprolijidades que han cometido, ¿no es cierto? Se enteró que Repsol lo que hizo fue vender inmediatamente los bonos. Pero también lo dijimos. También lo adelantaron. Yo se lo dije. ¿Por qué se lo dije? Se lo dije porque ellos emitieron 3 o 4 bonos. No, emitieron más, 5 bonos, pero 3 de esos bonos los tiene el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Entonces le dije al ministro Kicillof, usted va a emitir de la misma serie que tiene el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que son los ahorros de los jubilados, que sabemos que solo hay papelitos adentro, no hay dinero, o van a emitir una serie nueva, distinta. No, vamos a emitir una serie nueva. Digo, ¿por qué no aclaran que va a ser una serie nueva? Digo, porque si no, le digo, y si los venden todos juntos van a bajar los bonos y entonces va a bajar el dinero de los jubilados. No porque tenemos una cláusula de reserva, por supuesto. No solo vendió las acciones Repsol, a la misma semana que hizo el acuerdo con el gobierno, a los pocos días, sino que vendió los bonos. Así es. Vendió, ya la primera parte de los bonos los ha vendido. Sí. Se ha sacado de encima. Claro, y no hubo cláusula. Toda preocupación de futuro. No ha vendido todavía los del Fondo de Sustentabilidad. Pero
los bonos que pudo vender inmediatamente, que se los compró la banca Morgan, los vendió inmediatamente, o sea, no les importó la cláusula de reserva ni de nada. Y lo del biodiesel, nosotros dijimos en YPF, esto nos va a traer problema con España. Anoche les leíamos la reserva, la resolución que emitió España con respecto a no comprarle biodiesel a empresas argentinas, sino comprarle a empresas de la Unión Europea después de lo que había pasado con Repsol, y nos negaban lo que salía en los Sí. propios diarios españoles. Sí. Entonces, Es así en todos los campos, señora. Es así en todos los campos habidos y por haber. ¿Qué otras leyes le han no, el tema de los preocupado? conjueces de la Corte, por ejemplo. Bueno, esto fue lisa y llanamente un atropello. Los conjueces de la Corte no tuvieron los 2/3. Ese criterio que ellos tienen de mandar toda esa lista de conjueces. Miren, en el Consejo de la Magistratura hay listados de jueces porque se presentan un montón, aprueban un montón, otros desaprueban, y de esos eligen 3 y de los 3 eligen 1. O sea que hay listas que quedan en condiciones de integrarlas y de nombrarlos como conjueces. Eso de que el conjuez es por un momento, en un momento usted dicta una prisión preventiva, dispone del patrimonio de una persona, dispone del honor de una persona, dispone de la libertad de una persona. El conjuez debe reunir mínimamente los requisitos que se necesita para ser juez. ¿Por qué? Porque el conjuez actúa cuando el juez no está, y en ese caso, para el ciudadano le da lo mismo que sea o Mario o Alberto. Es juez o juez, le da lo mismo. Para él es la decisión final. ¿Sabe una cosa, senadora? Yo tengo un profundo respeto por el republicanismo, naturalmente, pero ¿usted cree que a la población le está importando todas estas cosas que son vitales para el ejercicio de la democracia? Mire, ¿O hay una ensoñación y preocupación por la inflación, por la inseguridad, por las cosas que acosan diariamente? Más que ensoñación, yo creo que hay una gran preocupación por la inseguridad. Yo les comento... Digo esto porque estamos hablando de temas realmente fundamentales para la vida republicana, pero que de los cuales no son tema de la gente está en otra cosa. Por supuesto, yo le estoy hablando de temas tan importantes como decirle que las retenciones cayeron. ¿Qué le parece? Y nadie planteó nada. Le estoy diciendo que pagaron el impuesto al biodiesel, y cuando no lo tenían que pagar, porque había una norma expresa que los eximía, que no lo tenían que pagar, y nadie acudió al tribunal fiscal, nadie hizo un proceso contencioso administrativo, claro. ¿Verdad? Bueno, porque también hubo otras razones, porque no les entregaban los ROE, porque el biodiesel surge de la soja, y no les entregaban los ROE para exportar. Esa es la realidad. Claro. Ahora, la verdad es que hay una gran preocupación por la inseguridad. Yo anoche vinimos tarde de la sesión, me puse a ver un canal de televisión en un noticioso tarde, y bueno, estuve media hora y no contabilicé una sola noticia que no fueran... vinculada a la inseguridad. Exacta, absoluta, en media hora, ni una. Ni una noticia fue, y eso que ya estaba la noticia del Club de París, que a esa hora lo hubiera podido conocer por ese canal, que miré, y no la conocí porque todo de la cantidad de hechos de inseguridad que habían ocurrido durante el día. Hicieron un resumen entonces, bueno, un vecino que sale a defender a su vecina y lo balean y cae, porque la quiere defender, más lo que había pasado con los hermanitos, más lo que pasó en los trenes del Sarmiento, la persona que va en un auto y para sacarle el auto le tiran un tiro, le pegan un tiro en la cabeza. Entonces yo, con toda razón, para la gente esto tiene que ser secundario, y la vida, lo primero es la vida, es la vida. Y segundo es el pan de sus hijos. Por supuesto. Yo creo que no es un problema de un partido político, es un problema de la sociedad. Pero ¿qué se puede hacer desde el Parlamento? ¿Qué se le ocurre que se puede hacer desde el Parlamento? Desde el Parlamento podemos hacer muchas cosas. Yo, un montón de leyes hemos dictado, ¿no es cierto? Pero en realidad los poderes del Estado se tienen que complementar entre sí. El Parlamento no ejecuta. Claro. El que ejecuta es el poder ejecutivo. Así es. Cuando al principio decíamos, bueno, regulemos de alguna forma la protesta social, regulémosla, que haya un solo canal en las calles, no, porque eso es reprimir. Bueno, ahora cuando ya la protesta está absolutamente instalada, cuando ya es una forma ya si no hay protesta callejera no se atiende, porque ese es otro tema,
también responsabilidad del Ejecutivo. No puede ser que no se atiendan los requerimientos de la gente si la gente no corta una calle. Hay un Estado ausente en eso, no se atienden, ¿no es cierto?, los requerimientos. Y también los privados, no puede ser. Si hay convenciones colectivas con el tema del transporte, ¿por qué no se cierran las convenciones colectivas? Digamos, ¿por qué anuncian una huelga de transporte? Porque los derechos de los trabajadores no son atendidos y entonces los llevan a la medida extrema de tener que decir, bueno, hago huelga, entonces como hago huelga, bueno, les prometo que les cierro la convención colectiva. O sea, también hay una desatención de los requerimientos de la gente. Sí, es un Estado y un estado de cosas, digo, un Estado jurídico. O mencionado como jurídico, y un estado de cosas que tiene fisuras por todos lados. Claro, porque el Estado... ¿Qué hacer después del 2015? Gane quien gane. Mire, hay una cosa que es importante decir. Ellos siempre, el kirchnerismo levantó la bandera del desendeudamiento. Y esto lo digo porque yo pertenezco como usted sabe, y usted lo dijo, pertenezco a la vertiente peronista que lideran los hermanos Rodríguez Sá. Exactamente. Y él, Adolfo Rodríguez Sá, cuando él declara el default, que el default significa suspender, no pagar, suspender, para que el Congreso investigue la deuda, había una sentencia, ¿no es cierto?, judicial, donde enumeraba uno por uno aquellas causas que no se debían pagar. Eso se cierra, digamos, no... Se entra en una negociación, bueno, se hace el blanqueo entra gran parte de los acreedores, una parte queda afuera, que es lo que tenemos hoy en los tribunales de Nueva York, queda el Club de París, queda el CIADI, etc. Ahora ellos siempre levantaron la bandera del desendeudamiento externo. Así es. Que en realidad ellos dicen... Además no, pero envolvieron una campaña informativa en el 2005... la gente creyó que ya no estábamos más en el Fondo Monetario, por ejemplo. Bueno, ¿no? Pero por eso, hablar de desendeudamiento es ¿de qué? Bueno, desendeudamiento externo. Por supuesto. Pero ¿con quién estamos endeudados? Con los jubilados, porque ¿a quién le usamos el dinero? Estatizamos las AFJP, las reservas de aquellos voluntarios y todo ese dinero fue al Fondo de Sustentabilidad. El Fondo de Sustentabilidad llegó a darle crédito hasta, creo que hasta la Volkswagen, la Chevrolet, etcétera, que los pagaron, por supuesto, pero... Y hay cuántas sentencias sin pagar. Cuando usted tiene un jubilado, cada día es un minuto menos que me equivoco tiene... si las cifras son 4 millones de juicios, 4 millones de presentaciones. De presentaciones. 4 millones de presentaciones. Mire, no dan abasto en los tribunales. No, pero la realidad es que con el superávit que hoy tiene el ANSES, se podría perfectamente pagar el 100% de los juicios de los mayores de 80 años, que es un derecho humano fundamental. Es lo que el Papa Francisco dice, la generación del descarte, ¿no es cierto? Así es. Se los considera descartables. Bueno, no, esos fondos no se destinan a eso, sino que se destinan para financiar el Tesoro. Muy bien, entonces, primera conclusión, ¿el desendeudamiento es real o es, o es ficticio? Semificticio. Bueno, es desendeudamiento externo, porque había una disminución de la deuda externa, pero ha habido un crecimiento de la deuda interna con los más vulnerables, que es la clase pasiva. Así es. Pero resulta que ahora, como ya la cajita se acabó, entonces ahora vamos al endeudamiento externo nuevamente. Me parece muy bien que la Argentina, ya tomada la decisión, si no investigó, como había dicho Adolfo Rodríguez Sá y había dicho el juez, que tenía que investigarse realmente la deuda externa, pero no investigarse con número, la había investigado él, causa tanto, el crédito tanto, este crédito es fraudulento, el otro crédito es fraudulento, bueno, se decidió así hacer un paquete y refinanciar y hacer una quita y una refinanciación, bueno, perfecto. Bueno, ahora resulta que vamos al endeudamiento externo, entonces se les cayeron las dos banderas. Volvemos al endeudamiento externo porque es lo que está esperando y lo que ha anunciado Kicillof, que eso abre las puertas del país a nuevos créditos, y por otro lado dejamos nuevamente la gran deuda con los jubilados. Entonces yo lo que digo, que la generación nuestra, y yo digo esto en el sentido, yo ingresé al Senado en el 2001, ingresé no por el cupo femenino, ingresé antes, en marzo del 2001,
Esta es la asignatura pendiente que tenemos y por eso le digo que ¿qué podemos hacer? Nosotros votamos el 82% móvil. Cuando la gente nos dio la confianza en el voto, lo votamos. La presidenta lo esperó esa noche en la Casa de Gobierno a la 1 de la mañana y esa misma noche le vetó la norma del 82% móvil, que no era para todo, era para las mínimas y estaba totalmente calzado con los fondos con que se iban a poder afrontar. Volvemos a esta situación. La inflación es mucho mayor del 11%, no se le hace un reconocimiento. Casi 40, dicen los consultores privados, como estimación para el año. Y el fondo de sustentabilidad, que se tendría que usar como un fondo anticíclico y como han dicho bien la Cámara de Previsión Social, que no se cumple de hace años, tiene que pagar los juicios, y si no, con el superávit del ANSES. Y lo he vuelto a decir la Corte la semana pasada, por eso digo, la Corte le va marcando los pasos al gobierno y le va diciendo en qué realmente no está cumpliendo. Senadora, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Ha sido un gran placer dialogar con usted. Igualmente, Hemos gracias dialogado por la con la invitación. senadora Liliana Negre de Alonso. Vamos a una pausa y ya volvemos con Luis Oxejevich.